Pero para poder activarlo, necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Amén. Quiero mostrarte algo entonces. Hebreos 11:6. Quiero que hoy puedas ver algo y desatar fe. Amén. Porque la fe, ¿por dónde viene la fe? Por el oír. Amén. Tienes que activar un sentido, el oído. La fe viene por oír la palabra. Amén. Quiero mostrarte entonces esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra entonces? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ha habido falta de fe? Oye, yo entiendo, niños, os toca escuelita corriendo, que vosotros sois grandes. Vamos a la escuela. Sí. A la escuelita. Venga, los dos, el Tiago. Ahí fuerte, venga, qué bueno, ya está, déjalo que vaya solo. Ese bien. Quiero entonces mostraros que hay una palabra clave en este versículo que nosotros tenemos que ver. ¿Amén? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Tecléame la palabra creer, o crea, en este caso, en el griego. Pisteuo, ¿qué es tener? El creer, ¿qué es? Tener fe. Amén. Dice que, vamos a ponerlo normal entonces ahora. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Tiene que tener fe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El galardón es una recompensa. Dios es un Dios de recompensa. Amén. Pero para eso uno tiene que tener fe. Hoy, mientras yo me estaba arreglando, había colgado en el Facebook de una de las iglesias de la red, en Marbella, el testimonio de una mujer de Marbella, de la iglesia de ahí del pastor Cristian. Y la verdad pues que me ha dado por ponerlo. Yo normalmente no estoy mirando eso, me falta a veces tiempo para según qué cosas, pero lo he querido escuchar. Y una de las cosas que me ha gustado del testimonio, la mujer estaba explicando que le detectaron cáncer. ¿Amén? Le detectaron cáncer, y que ella, cuando el médico le dice que le han detectado cáncer, dice, no puede ser. Yo no puedo tener cáncer. Y entonces empezó a orar y empezó a buscar al Señor. Y le dijo a los doctores que le hicieran otra vez la prueba. La segunda prueba le salió que tenía cáncer. Pero ella le dijo, no, tienen que hacérmela otra vez, que eso no es para mí. Mi Cristo pagó todos mis pecados, en la muerte, en la cruz, pagó todos mis pecados. Y esa enfermedad no es para mí. Yo soy una hija de Dios. Y le hicieron la tercera prueba. Pero la tercera prueba salió que tenía cáncer. Oye, yo decía, qué bueno que esta mujer pidió la cuarta. dice normalmente que a la tercera, la mala vencida. Pero no, pidió la cuarta. Y a la cuarta le llaman por teléfono y rápidamente le dicen, tienen que venirse urgentemente para el hospital. Y ella fue corriendo para el hospital y cuando llega al hospital, la noticia era que los papeles era que no tenía cáncer, que no se explicaban cómo era posible eso. Después de que 3 pruebas, la cuarta saliera negativo, pero ella empezó a testificar y a glorificar del Señor. Amén. Qué bueno entonces es creer, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Quiero entonces mostrarte algo con la ayuda del Señor en esta mañana que nos tiene que llevar a desatar sentidos en nuestra vida. ¿Por qué?
podemos haber tenido los sentidos atrofiados. Yo le digo esta palabra porque la veo muy apropiada, atrofiado. Pero en Santiago dice que el que no tenga fe, que pida. Amén. Entonces, esa fe es algo que el pedir va a desatar esa fe. Y va a desatar que los sentidos espirituales se desarrollen en nuestra vida. Amén. Entonces, quiero mostrarte una historia en la palabra que habla de unos hombres que creyeron. Juan 8:31. Y no lo decía cualquiera, lo decía nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces Jesús a los judíos ¿qué habían hecho estos judíos? Creer. ¿Pero en quién? En Él. Amén. Como tú y como yo. ¿Has creído en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. O sea, ellos habían creído, pero ahora nuestro Señor Jesucristo les dijo que tenían que permanecer. No en cualquier cosa, en la palabra. Si permanecéis en mi palabra. No en cualquier palabra, sino en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces les dijo, y conoceréis la verdad. O sea que el permanecer en las palabras de Él va a desatar la verdad. Jesucristo, dice la Escritura, que es el camino, la verdad y la vida. Yo muchas veces considero que necesito la vida, pero para poder tener la vida necesito a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es un proceso entonces. Amén. Y ellos pensaban que no necesitaban pasar por ese proceso. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad. Amén. Le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos entonces sacan una palabra llamada linaje. Y ellos se reconocían que eran linaje de Abraham. Y entonces que no eran esclavos, sino que ya por pertenecer al linaje de Abraham eran libres. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos libertad, que ya somos libres. Amén. Pero mira qué les dice el Señor. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, en mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente. Ellos tenían que reconocer al mayúscula, al Hijo. Si no se reconoce al Hijo, no hay libertad. Amén. Él les estaba mostrando que habían creído en Él, pero que con creer no era suficiente, sino que tenían que reconocer a la mayúscula, al Hijo. Sé que sois. Oye, ¿qué habían dicho ellos? Que eran linaje. Amén. Habían dicho que eran linaje, pero ¿qué dice que Jesucristo? Sé que sois descendiente. Vesme a la palabra linaje. Quiero teclearla por un momento. Ahí está. En el 33 tecleame la palabra linaje, que quiere decir esperma. Amén. Todos sabemos lo que es el esperma. Es por donde se desarrolla la genética del hombre. Pero vamos entonces a descendiente. No, ahí está. Sé que sois descendientes. Teclea la palabra descendiente. Esperma. Pero Jesucristo no les quiere decir linaje. Era la misma palabra, pero Jesucristo la toma y la pone de otra forma diferente. Amén. Ellos se consideraban, los veía simplemente como descendientes. Amén. Entonces, ahí estaba la clave. Yo quiero mostrarte la clave. Porque podemos ser de aquellos que tienen fe o podemos ser de aquellos que son incrédulos. Y esa es una clave hoy en día en el siglo XXI. Y tenemos que desarrollar el tener fe para poder ver la gloria del Señor. Amén. Entonces dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca
de vuestro Padre. ¿Y juega? Jesucristo no juega, muestra. Él quería que reconocieran. Amén. Jesucristo viene a este mundo para que se le reconozca. No todo el mundo lo reconoció. Hoy en día, en el siglo XXI, sigue aconteciendo lo mismo. Hay gente que cree que ha reconocido a Jesucristo, que habían creído o no habían creído en Él. Hemos leído que habían creído, pero Jesucristo les dice, sí, habéis creído, pero tenéis que permanecer en mi palabra. O sea, que tenéis que hacer que la palabra que yo os enseño se ponga en práctica en vuestras obras, en vuestras vidas. O sea, les estaba diciendo que no simplemente era creer, sino que era más que creer. Amén. Entonces, aquí Jesucristo les tiene que decir, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de Dios, en mayúscula. Amén. Estaba hablando de quién? De Dios. Y vosotros, los que habían creído, lo que habéis oído acerca de vuestro, en minúscula. Entonces, él estaba hablando del Dios Padre y estaba diciendo que su Padre no era el Dios Padre, que era otro Padre. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo entonces que la gente puede estar confundida en paternidad. Yo quiero mostrarte hoy, porque tenemos que conseguir ver. Vamos a ver una mujer en esta mañana en la Escritura que tiene que ser figura de una iglesia de los últimos tiempos. Pero para eso se tiene que desatar fe. Esta gente creía, pero no activaba la fe para reconocer al Hijo en mayúscula. Y entonces estaban siendo llevados por su Padre, pero no el Padre en mayúscula, sino un Padre en minúscula. Vamos a ver quién es este Padre en minúscula. (8:44). Vosotros, si quieres tú después lo lees, yo no tengo toda la mañana para leerte todo, amén, si no podríamos salir aquí a las 4 o las 5 de la tarde, amén, y el estómago de algunos empezaría así, no, tenemos que ir por faena, amén. Vosotros sois de vuestro Padre, habían creído en Él, pero no tenían al Padre, amén, y les tiene que decir que ¿quién era su padre? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre. Oye, aprovechó para descubrir al diablo. Amén. Qué tremendo. Ellos se consideraban que eran de Dios. Y viene Jesucristo a golpear su estructura pensante, pegarle ahí un meneo en su mente, para que lo pudieran reconocer y pudieran reconocer también que no la habían reconocido. Amén. Y que su padre no era el padre que tenía que ser. Entonces, qué tremendo que ellos decían que era el linaje de Abraham, pero Jesucristo les tiene que decir que son descendientes. Porque el linaje de Abraham es el linaje de la fe. Y ellos, si no habían reconocido a Jesucristo, no habían tenido fe. Amén. Quiero entonces que en esta mañana nosotros podamos entender este gran misterio. Porque yo tengo que entender la palabra linaje. Yo tengo que entender cómo ve el Señor el linaje de Abraham. El linaje de Abraham, Dios lo ve como la familia de la fe. La iglesia es la familia de la fe. Pero muchos pueden creer en Jesucristo y ser del padre del diablo, porque no han entrado a formar parte de la familia de la fe. Amén. Entonces yo tengo que entender las dos palabras que hablan el griego de linaje. Hay una tercera, pero ya es raza. Amén. Hay una palabra en el griego que dice linaje y significa raza, y está para el tiempo del Apocalipsis, hablando de que de todas las razas, de todas las naciones estarán adorando al Señor.
Esa la vamos a excluir. Entonces vamos a hablar de las dos. La primera ya la hemos visto. Amén. La primera es esperma. Y entonces tenemos que reconocer que para ser linaje de una familia natural tenemos que portar el mismo esperma. Amén. Eso es biológico. Amén. Por eso tenemos un padre biológico. Queramos o no queramos. Aunque lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido, Yo veo a Luquitas, amén, ese pequeñajo que está por ahí, y yo veo, sin duda alguna, que su padre biológico es el Roberto, amén. Tiene su genética. El Cita, tú solo pusiste el vientre. Y yo tuve el privilegio de conocer al hermano de Roberto allí en Estados Unidos, y podemos decir que es la misma genética. Amén. Lo único que se pasó de altura. Se ve que tuvieron que funcionar de otra manera para hacerlo más largo. Amén. ¿Se entiende entonces? La palabra linaje como esperma. Pero yo quiero mostrarte el linaje de la fe. Porque lo que se trata es que nosotros entremos en la familia de la fe. Y que no tengamos más un padre llamado en minúscula diablo, sino que tengamos los padres que nos pertocan aquí en la tierra. Amén. Tenemos un padre en los cielos, tenemos un padre biológico y tenemos otro padre asignado por Dios, que es el padre del alma. Amén. Quiero mostrarte entonces la siguiente palabra. Primera de Pedro 2:9, un versículo muy conocido que es para ti. Bueno, yo creo que estamos cogiéndolo. Es para ti. Amén, encarna. Mas vosotros sois linaje escogido. Tecléame la palabra linaje. Genus, familia. Amén. Necesitamos este linaje. Es el linaje que vino a desarrollar nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos estaban hablando de un linaje y no pudo decir que no eran de ese linaje, porque en su esperma llevaban linaje de Abraham, pero él les llama descendientes. Pero para Jesucristo el linaje era algo más importante. Él había venido a traer otro linaje, el linaje de la fe, el de la familia de la fe. Y ese es el que nosotros tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Porque, oye, por mucho que quieras, en un ámbito natural no vas a poder. Alguno a lo mejor ha nacido con linaje de Abraham, a nivel de la sangre. Pero normalmente aquí puede haber uno o dos, pero somos linaje de la fe. Amén. Entonces tenemos que desarrollar el genos, que es familia. Dile entonces al que tienes al lado, Dios quiere que seas tú mi familia. A lo mejor se lo está diciendo la madre a la hija y todo. Y dice, suena extraño. Dice, no, pero es que lo tienes que ser en el esperma y lo tienes que ser en la fe. Linaje de la fe. Amén. Quiero entonces que leamos este versículo, porque esta promesa es para ti. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Yo. Mas vosotros sois linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea que Jesucristo vino a este mundo para que la gente ya no tuviera un padre en minúsculo llamado diablo. Pero ellos que habían creído en Él aún lo llevaban portando en su interior. Y Jesucristo viene a traer al Hijo en mayúscula para que le reconocieran, porque Él estaba funcionando aquí en la tierra como un padre en el alma, para que ellos nunca más fueran hijos del diablo. Amén. Yo entonces tengo que conseguir desatar, ver. No lo pudieron ver. Lo reconocían, creyeron en Él de oídas, pero no lo pudieron ver. Y no pudieron reconocerlo. Yo tengo que reconocer. Amén. Porque si no reconozco,
no tengo familia. Aunque yo me congregue todas las semanas en una iglesia, estoy sin familia. Hay gente que se congrega una semana en una iglesia, otra semana en otra iglesia, otra semana en otra iglesia, y creen, pero no tienen familia. Tú tienes que desarrollar familia, porque si no, Dios no reconoce el linaje, la genética de Él en ti. Y tú y yo tenemos que hacer que se nos reconozca la genética en el Espíritu. Y eso solo se desarrolla por fe. Amén. Quiero entonces mostrarte, con la ayuda del Señor, una mujer que está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está en la genealogía que habla Mateo, de todos los descendientes de María y de José, los padres de nuestro Señor Jesucristo, pero hablando en la carne. Mateo 1:5 habla desde Adán hasta María, en el caso de Mateo, que son todos los descendientes en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino por obra del Espíritu Santo, pero usó una madre. Amén. Entonces, portaba también genética de una madre en el vientre, pero fue obra del Espíritu Santo. El Padre no invirtió, sino que fue Dios el que invirtió. Amén. Entonces el esperma lo puso Dios. Tenemos que decirlo así. Se usó el vientre de la madre, pero Dios reconoce las genéticas de ellos. Pero esta mujer no portaba el esperma. Rahab, una mujer que vivía en una ciudad llamada Jericó, no portaba el esperma. O sea, no portaba el linaje, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que era el pueblo de Abraham, el pueblo de la fe, sino que era una mujer que vivía, la palabra explica que era una ramera que vivía en Jericó. Muchos la historia ha querido tapar a esa mujer. Incluso el pueblo de Israel después decía que simplemente, según la historia, era una mujer que tenía una posada. Pero si la palabra hubiera querido que esa mujer se la tratara de posadera, no le hubiera puesto ramera. Amén. Entonces, en Jericó había unas mujeres que se dedicaban a atender a los hombres. Y la Escritura lo pone así. Amén. Vamos a verlo. Porque es importante que nosotros entendamos este mensaje. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa mujer que vivía en Jericó, llegaron 2 hombres de Israel a espiar Jericó para ver cómo se podía conquistar. Y esa mujer los atendió, los recibió en su casa. Entonces se enteraron, Jericó, toda la ciudad de Jericó se enteró que habían llegado 2 personas a la casa de esa mujer que supuestamente eran del pueblo de Israel. Entonces fueron a prenderlos. Pero esa mujer, cuando se enteró que venían a prenderlos, los escondió. Y vinieron y ella dijo, sí, han estado aquí, pero se han marchado. ¿Por dónde se han ido? Por la puerta. ¿Amén? Qué bien. ¿Por dónde se va la gente? Por la puerta. Pero estaban escondidos por ella. Ella los guardó y creyó. Di conmigo, creyó. Tuvo fe. Ella desató, si quieres leerlo después, en Josué 2, habla la historia. Libro de Josué, capítulo 2. Habla la historia. Esa mujer creyó que el Dios de Israel era Dios verdadero. Amén. Entonces, cuando creyó, ella dijo a esos hombres, yo quiero que cuando conquistéis, me salvéis a mí y a mi familia. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Jericó es una estructura pensante. Era un lugar cerrado, bien cerrado, imposible de conquistar.
Pero Dios dio una grande victoria a su pueblo. Amén. Hay cosas que nosotros llevamos aquí que pueden ser un impedimento para desatar lo espiritual en nosotros. Pero no hay nada imposible para Dios. Hay estructuras pensantes en el ser humano que son obstrucciones al desarrollo en un ámbito espiritual aquí en la tierra. Pero Dios me decía en estos días, no hay nada imposible para mí. Yo me miraba y decía, Señor, no, aquí no con los de Marte, pero con este de Marte lo podrás hacer. Y dice, con este también. Las estructuras pensantes las destruyo yo. Amén. Creo entonces que nosotros entendamos que esa mujer creyó al Dios que no se veía. No se veía al Dios de Israel, pero lo creyó. Y ella simplemente veía a dos israelitas. Dice la historia que uno de esos israelitas fue el que se casó con ella. Uno de esos dos fue el que se casó con ella. Y esa mujer después sale en la genealogía de Cristo. Pero esa mujer se habla entonces de que tuvo fe. Y mira qué diferencia entre ella y todo el pueblo de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Créame la palabra desobedientes. Yo creo que la veas en otro formato. Amén. No creyentes o descreer. O sea que la gente de Jericó se les trata en la escritura como que no creían. Pero en cambio, Rahab creyó. Amén. Entonces, ¿te das cuenta el potencial que hay en una persona que cree? Automáticamente esa mujer, ¿con cuál de los dos linajes se cogió? El de la fe, que era el Geos. Entró a formar parte de la familia. Esa mujer dijo, yo quiero que mi vida y la vida de mi familia no perezcan en esa conquista, que me salvéis. Y entonces uno de ellos le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a colgar un cordón grana, figurativamente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la ventana. Y nosotros se lo diremos a nuestro pueblo. Y cuando conquistemos Jericó, esta casa que está marcada con el cordón grana, no se tocará. Amén. Y así aconteció. Dice que Jericó no fue conquistada naturalmente, fue conquistada sobrenaturalmente. Estaba bien cerrada y quien sabe la historia dice que era imposible avanzar. Entonces Dios dijo, la victoria os la voy a dar yo. Daréis 6 vueltas sobre Jericó. Cada día daréis una vuelta. Mi presencia irá delante de vosotros y estaréis dando la vuelta. Y cada día haréis lo mismo, sin decir nada. Pero al 7º día daréis la vuelta y gritaréis. Y dijo que cuando gritaron, hubo un estruendo en la tierra. ¿Y Jericó? Pero la casa de Rahab quedó intacta. Conquistaron todo Jericó, el pueblo de Israel, pero la casa de Rahab, la ramera, quedó intacta. Amén. Quiero entonces mostrarte algo que nos tiene que llevar a nuestras obras. Porque yo entiendo que con el creer no es suficiente. Y Rahab me enseña el secreto. Esta mujer tuvo fe, pero aparte Dios la justificó. ¿Por qué la justificó Dios? Por sus obras. Entonces, yo tengo que tener fe, pero tengo que tener también obras. Vamos a la palabra. Santiago, libro de Santiago, 2:24. Vosotros veis. ¿Te das cuenta que se tiene que ver? Tenemos que tener visión. Pero esa mujer tuvo visión en un ámbito espiritual. Porque en un ámbito natural, los israelitas son como tú y como yo. Pellízcate. De carne y hueso. Amén. Entonces, vieron en un ámbito espiritual. No veían simplemente a 2 hombres
carnales, sino veían en el Espíritu y veían en ellos a Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está. Pero te das cuenta, este versículo es clave. Porque como el cuerpo sin espíritu, necesitamos desarrollar el espíritu, no necesitamos desarrollar el espíritu. Porque si no, ¿qué dice la palabra? Que está muerto. O sea que yo necesito activar la visión espiritual. Yo necesito activar mi oído. Yo necesito activar todo mi ámbito espiritual para tener la vida en el espíritu. Amén. Creo entonces que necesitamos la familia de la fe. Amén. La familia, ¿por qué se constituye? ¿Por qué? Papá y mamá. Amén. Si no hay papá y mamá, amén. Pues tú viniste aquí a esta tierra por un papá y una mamá. Amén. O sea, que la familia se necesita un papá y una mamá. Amén. Qué bueno que nosotros podamos entender este gran misterio, porque el hombre es tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Yo necesito en cada parte de mi cuerpo un padre para estar completo. En mi cuerpo, para poder venir a la tierra, necesité que mi papá pusiera todo su empeño. ¿O no? Yo puedo decir lo que salí como Roberto con Luquitas. Yo veo la foto de mi padre y mi tía aún me ve y llora porque se recuerda a su hermano. Amén. O sea que yo necesito un padre biológico, pero también necesito al Padre de los Espíritus. Amén. Que el Padre de los Espíritus, ¿quién es? Dios. Pero aún, claro, me falta la tercera parte. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a traer la restitución del linaje de Abraham, pero por la fe. Entonces, el alma está ligada a la fe. Necesito tener fe para encontrar al Padre del alma. ¿Y el Padre del alma quién es? Si Jesucristo ahora está sentado a la diestra del Padre, Él ya hizo su función para restituir la paternidad en el alma, pero marchó otra vez con el Padre. Tenemos que encontrar entonces a un pastor. Salmo 121, para que lo puedas ver. Verso, vamos a leerlo todo. Yo te lo quiero mostrar, ya hay gente que sé que lo tiene bien claro, pero yo quiero que tú lo puedas ver. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, que Dios, hasta el día de hoy, podemos decir que nos ha guardado. Dios está guardado. Amén. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Oye, tenemos que reconocer que también, por mucho que han querido destruir al pueblo de Israel, no han podido. Dios lo ha guardado. Amén. Es su guarda. Amén. Él guarda su linaje, Él guarda su linaje. Lo tenemos que tener claro. En un ámbito natural y en un ámbito espiritual. Él lo separa bien. Entonces, Él no quiso destruir el linaje de esos hombres, sino que les llamó descendientes, porque Él ama al pueblo de Israel. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo. Él guardará tu alma. Claro, aquí Reina Valera lo puso en mayúscula. Pero hay veces que los traductores de la Escritura
no han sabido distinguir. Pónmelo en Dios habla hoy. Y claro, cuando uno se da cuenta, Dios habla hoy. Para abajo, ahí, mira, ahí. Él, en minúscula, protege tu vida. Entonces, cuando es en minúscula, hay una diferencia. Él en mayúscula es Dios, pero Él en minúscula, créame la palabra guarda. Cuando nosotros entendemos la diferencia y entendemos la palabra guarda, no, pero, vale, sí, ahí, H8104, ahí, llamar. Y en medio de todas estas, mira que está aquí. ¿Quién es el encargado entonces de cuidar de las almas? Los pastores. Amén. Entonces, tú tienes que encontrar el pastor, que es el encargado de guardar el alma. Vamos a leerlo entonces así. Salmo 121, verso 7. Jehová te guardará de todo mal. El pastor guardará. Jehová guardará tu salida. Oye, pero yo normalmente primero entro y luego salgo. Tú, cuando has llegado aquí, ¿qué has hecho? Entrar, y a lo mejor hoy no te dejo... No, sí, te dejaré salir. ¿Amén? Pero Dios lo pone al revés. ¿Por qué? Porque tú has salido primero ¿de dónde? De arriba. ¿Amén? En el Espíritu, nosotros ya teníamos vida. El primero, hay muchas palabras en la Escritura que dicen, desde antes que te formase, ya te conocí. Desde el vientre de tu madre, ya te conocí. A Job le tiene que decir, yo te engendré antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Entonces, en el Espíritu, dile al que tienes al lado, solo en el Espíritu soy viejo. Amén. No se te ocurra decirme viejo fuera del Espíritu, ¿eh? Ni me vengas diciéndome ahora viejo a mí, ¿eh? Pero se entiende. Amén. Entonces nosotros salimos del cielo y venimos al vientre de nuestra mamá. Amén. Y cuando salimos a este planeta llamado Tierra, amén, ¿cómo salimos? Perdidos. Pero ¿a quién reconocemos primero? A los padres. ¿O no se reconocen a los padres? El olor. ¿Tú no has visto a los niños bebés como con el olor? Con el oído. Con el tacto. Ahí hay uno que es el único que me cuesta, pero por la voz siempre está atento, me reconoce, pero no sé, no quiere venir conmigo el peque, ya vendrá ya, pero por la voz siempre está atento, pero a su madre, el tacto, se pone ahí, mira cómo se gira, y sabe que estoy hablando de él, está con su madre que siempre quiere olerla, tocarla, sentirla, la reconoce. Pero la voz sabe perfectamente, me reconoce a mí también. Entonces, reconoce a su madre biológica y reconoce a su pastor, el padre del alma. Amén. Tiene que reconocer también a Dios. Entonces, ese niño tiene todo para estar completo aquí en la tierra. Amén. Qué tremendo. ¿Se entiende entonces cómo Jesucristo quiere que entremos nosotros a la familia de la fe? Reconociendo. Josué 6:1. Y oramos entonces en esta mañana, si el Padre nos deja. Porque yo entonces entiendo que Jericó era una estructura pensante, bien cerrada. Pero esa mujer tuvo fe. Pero normalmente hay cosas que si no lo ves
Tú no has escuchado de una persona, a lo mejor hay alguien aquí que me dirá, no hace falta que me lo digas, pero estará diciendo así, yo era de esas. Si yo no lo veo, no lo creo. Salen más de uno, porque es normal. Es normal. Yo tengo que ver para creer. Tomás, el incrédulo, oye, era uno de los 12 discípulos del Señor, que había estado 3 años y medio con él, pero en el momento de su resurrección todo el mundo le decía, ha resucitado el Señor. ¿Y qué decía Tomás? Si no meto la mano en su costado, yo no lo creo. Entonces, ¿qué apodo se le puso? El incrédulo. Amén. Entonces, qué bonito que nosotros podamos creer viendo con nuestros ojos espirituales. Jesucristo probó a sus discípulos en muchas circunstancias. Se nos va a probar de muchas formas para que desatemos lo que tenemos nosotros dentro. Amén. Y en una de ellas iban andando. Y Jesucristo les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A él le interesaba lo que decía la gente de él? Si cuando una persona sabe quién es, ¿le importa lo que dice la gente? No, si yo sé quién soy. Amén. Una persona, cuando ya sabe quién es, no le importa lo que dice la gente de ella. Pero Jesucristo lo pregunta. Y entonces ellos empiezan a decir que si Juan el Bautista, que si Elías, que si uno de los profetas, que si un gran maestro. Pero Jesucristo lo que le importaba era enseñar quién era Él. Y entonces dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahora todos callados. Pero dice que Pedro, bajo revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Oye, ¿quién se lo reveló? ¿Escuchó? ¿Se le desató el oído? Y lo soltó por su boca. Y automáticamente Jesucristo le dice, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré. La primera vez que se nombra iglesia en la Escritura es ahí. Ahí nacemos nosotros en palabra. Nacemos nosotros ahí en palabra, aunque nacimos ya en el vientre de Eva. Amén. Pero en palabra escritural nacemos ahí, por boca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice, y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré, y todo lo que se atare en los cielos será atado aquí en la tierra, y todo lo que se desatare será desatado, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ostras, se le dio una autoridad tremenda a la iglesia. O sea que tú y yo tenemos una autoridad tremenda si reconocemos. Amén. Entonces se tiene que reconocer. Porque no es suficiente el creer, sino formar parte de la familia. Amén. Del linaje Geos. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria admirable. Ahora Jericó estaba, ¿cómo puede estar la mente de mucha gente? Yo ya no digo la tuya, yo creo que con esta palabra yo he metido 3 o 4 estacas en tu mente. Amén. Entonces, ¿cómo está la mente de la gente? Son estructuras que no pueden entender. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba. Aquí está correcto. Ni entraba, ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día, conquista. Amén. Qué bueno. Dios es bueno. Porque lo que está cerrado
por diferentes circunstancias. ¿Sabes qué? Nosotros cuando venimos a este mundo, venimos con una memoria en nuestro espíritu. Si nosotros somos viejos en nuestro espíritu hay una memoria. ¿Por qué yo puedo hablar así? Porque se ha despertado la memoria. ¿Amén? Si yo era la persona más torpe de la faz de la tierra, en un ámbito natural no podía hacer nada bien. Quien conoce mi testimonio, yo antes de conocer a Cristo era un inservible aquí en la tierra. Nadie se podía poner a mi lado porque lo que hacía yo no era nada bueno. Pero cuando viene Jesucristo a mi vida, viene un despertar paulatinamente en lo espiritual. Pero cuando se me despierta es cuando yo me encuentro con el Padre del alma, la persona asignada por Dios a mi vida, que es el encargado de guardar. Ahí se me despierta en un ámbito espiritual todo. Y yo empiezo a desarrollar los sentidos y a entender cosas que antes no entendía. Y a poder ver cosas que antes no veía. Ahí es cuando Dios me hace ver cuán necesario es que las cosas que están bien cerradas sean abiertas y podamos manifestar la gloria del Señor. ¿Se manifestó en Jericó la gloria de Dios? Hubo un desatar de una familia, que entró en el linaje. Rahab fue salva ella y su familia. O sea que Dios viene, ¿a qué viene Dios? A restaurar. En un tiempo nosotros no hemos podido ver nada, pero cuando viene Jesucristo a mostrarse a nuestra vida como Salvador y Redentor, ¿a qué viene? ¿A que sigamos siendo los mismos? A restaurar, a que seamos libres. Entonces, Rahab, ¿cómo fue a partir de entonces? De esa estructura llamada Jericó. ¿Por qué entonces hay cristianos que todavía no son libres? Porque verdaderamente no están completos. Necesitamos estar completos. Necesitamos ¿Sabes que hay muchos casos aquí en la vida que por desgracia los padres biológicos no funcionaron bien? Y eso ha traído mucho dolor a las vidas. Pero, oye, tenemos que dar gracias, porque Dios los usó a ellos. Si no, no tendrías vida. Dale gracias. Lo malo pasado está. Échalo a lo más profundo del mar. Acuérdate que gracias a ellos estás aquí. Y olvídate de todo lo demás. Porque, por desgracia, hay padres que no han sabido funcionar aquí en la tierra como verdaderos padres. Pero no por eso vamos a renegar de una genética natural. No lo puedes renegar. Aunque sea bueno o sea malo, lo llevas en tu sangre. Pero el que te da el regreso, Salmo 121, verso 7, el que te da regreso, ¿quién te dio la salida? Dios. Y cuando llega un momento en esta vida que uno tiene que reconocer que estamos de paso en esta vida, que, oye, qué malo las personas que piensan que después de esta vida no hay nada más. Son incrédulos. ¿Amén? No, después de aquí ya el hoyo. Qué pena, ¿no? Yo después de aquí, yo tengo fe de que hay una morada preparada en los cielos. Que esto simplemente, la tierra para mí es un paso. Y que yo tengo que tener obras aquí en la tierra para volver al Padre. Amén. Jehová te guardará de todo mal. Y hay un encargado, el cual guardará. Jehová guardará tu salida. O sea, que ahí ya no entra el Padre biológico. Solo entran el Padre del alma y el Padre del Espíritu. ¿Para qué? Para volver de regreso al Padre. Qué bueno entonces es que podamos reconocer a un Padre en el alma, que nos habilita aquí en la tierra
para regresar a la presencia del Padre. Ponte en pie entonces, vamos a orar. Porque creo que te he hablado del mejor linaje en esta mañana que podría hablarte una persona, del linaje de la fe. Amén. Y vamos a tener que orar, porque necesitamos desarrollar ese linaje. Amén. Vamos a pedirle a Tabita y Cintia que suban. Los dos para arriba. Si ese mar le deja, amén. Hay veces que ese mar no le suelta ni a la de 3. Cierra tus ojitos entonces, porque tenemos que tomar Jericó. Jericó tiene que ser tomada. Padre, en esta noche, en esta mañana, papá, te damos gracias por estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque en Hebreos nos habla de la fe. Porque es necesario que el que crea, porque sin creer es imposible agradarte. Gracias entonces por poder depositar, Señor, el activar, Señor, a nuestras vidas, Señor, los 5 sentidos. Creo que el activador de los 5 sentidos es la fe. Podríamos llamar entonces que la fe es el 6º sentido que tanta gente está buscando y que muchas cosas se han hablado sobre ella. Sí, la fe es un activador, es un sentido que se desarrolla en lo más profundo de nuestro interior. Tu palabra dice que el que no tenga fe, pida. Qué bueno que en esta mañana, si alguien no tiene la suficiente fe, pueda pedir fe en estos instantes para que se active más fe en nuestras vidas. Gracias, porque tú das fe sin reproche, porque tú quieres que las vidas tengan fe en abundancia, para poder desarrollar un camino que se camina por la fe. Gracias en esta mañana por poder ver a través de tu palabra el linaje escogido que tú tienes para nosotros. No es un linaje carnal, es un linaje en el Espíritu. Es un geos, es la familia de la fe. Gracias, Señor, por pertenecer a la familia de la fe. Gracias. 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 Me mostrabas en la Escritura que el apóstol Pablo hablaba a muchos para activar sus sentidos, para que se activara, porque eran parte de la familia de la fe, aunque no lo sabían. Yo creo entonces que tú estás hablando también a vidas en esta mañana para activar, Señor, lo que son. Que aún a lo mejor no lo sabían, pero lo estás haciendo ver a través del Espíritu. Reconocer que en su memoria eso ya lo sabían. Que tú lo habías hablado antes que descendieran aquí. Que tú los habías despertado antes de que los despertara su papá. Gracias por el tiempo que estuvimos contigo, Señor, en el Espíritu, donde nos hablaste los secretos y los misterios que quedaron velados por un tiempo, pero que tú los vas despertando. Amén. A través de la fe. Quiero orar en esta mañana por el activador que es la fe en nuestra vida, para que se puedan desatar nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro olfato, para que podamos darte olor fragante, Señor. Nuestros sentidos para poderte dar gloria y honra.
Muchas gracias. Vamos a cantar una canción.